Bueno, vamos a continuar entonces con esta segunda parte que las voy a subir a las 2 del mismo día, compartiendo estas ideas que estábamos viendo de la historicidad del concepto de locura según Michael Foucault. Bueno, vamos a retomar desde aquí con la llegada del Renacimiento, la revolución de las ideas. Acá el hombre entonces abandona su sitio de representante de Dios para convertirse en el capitán de su propio barco, en el que protagoniza su suerte y destino. Entonces quita al saber eclesiástico, destituye al saber eclesiástico de su lugar de poder. El hombre capaz de realizar un juicio crítico y adaptarse a las normas sociales establecidas por la modernidad, era el ciudadano normal. El anormal era el que no podía hacer esto y por lo tanto pasó a ser, el concepto de loco pasó a ser equivalente a concepto de delincuente. Qué impresionante. Da un giro aquí, da un giro radical, la concepción de locura. La razón humana tuvo que instalar una gran verdad que recayó sobre todo y cada uno de los sujetos sociales. El diferente era el que no se ajusta a los imperativos del mandato social, debía ser encarcelado por su latente peligrosidad. Así que había que cuidarse de decir lo que uno pensaba, ¿no? En el siglo XVII se da lugares a antros de internamiento y se olvidan, eran lugares donde internaban a las personas y se olvidaban de ellas. Antros de internamiento y de olvido. Eran concebidos como centros correctores de lo moral. La locura pasó a constituirse como el peor de los males habidos, no como una posesión demoníaca, sino por presentar ante los hombres el testimonio de reactividad social, una impostura de orden moral. El loco debía ser educado en las artes del buen hacer, las pautas de civilidad. El loco aquí era todo aquel que no respetaba el orden establecido. El ladrón, el psicótico, la histérica descompensada, el estafador, el pobre, el indigente, todo lo que eran encapsulados de acuerdo a la racionalidad predominante de la época, bajo el rótulo de contestadores desobedientes de lo instituido. Contestadores desobedientes de lo instituido. La corrección de sus actitudes debía ser llevada a cabo implacablemente. Y bueno, y esto da lugar a que surjan distintas iniciativas como el panóptico que Jeremy Bentham pone, creo que yo ya lo expliqué, ¿sí? Bueno, vamos a ir a ver la racionalidad instrumental. En 1941, Adorno y Horkheimer, siguiendo los rígidos patrones del pensamiento de la modernidad ya, consideran que el hombre debería progresar en su conquista de la naturaleza, al punto de crear una naturaleza de superhombre nietzscheanos indestructible. El hombre considerado como Nietzsche era un hombre que no podía ser, no tendría que estar enfermo, tendría que tener un buen estado físico. El hombre considerado por Nietzsche debería ser el hombre exitoso, el hombre que erradicó la pobreza. Entonces, las enfermedades debían ser erradicadas, la pobreza anulada, la injusticia derrotada, y llegar a la evolución máxima del Homo sapiens, según lo propuesto por Hegel en su fenomenología del espíritu en el año 1807. La idea era abrazar la evolución y llegar hasta llegar a la máxima evolución del Homo sapiens. En 1754,
la Revolución Francesa encuentra su eco en el texto de la burguesía capitalista. Y más allá de los intentos de Karl Marx, pierde toda credibilidad, entonces se posiciona y toma forma el razonamiento. Se instituye así de forma paulatina una nueva forma de verdad producida. Acuérdense que habíamos visto que era la verdad producida. Esa verdad producida estaba bajo la tutela de la racionalidad, ya no moralista, sino del ser técnicamente apta o no. El ciudadano debía aportar el esfuerzo de la labor colectiva. Tenía que trabajar la mayor cantidad de horas posible, dejar o en la fábrica o en el cuidado de sus hijos, debía sacrificarse en pos de una sociedad tecnificada, y así llega la revolución industrial a fines del siglo XIX, con esto en su punto de máxima expresión. La locura comienza a ser tratada como un problema profesional. A comienzos del siglo XX, Pinel desarrolla justamente estudios en la psicosis, ¿sí? Kraepelin en Alemania, ¿sí? El loco ahora pasa a ser considerado víctima pasiva de un mal de orden mental que fue adquirido, antes se pensaba, en los primeros años de vida. Esta concepción de la locura era naturalmente armónica con una visión mundial del orden de las cosas. Todo lo conocido debía necesariamente pasar por el filtro evaluador de la ciencia, por el filtro evaluador de la ciencia, en orden a estipular su eficacia y su certeza. Sí o sí, tendría que ser constatado su eficacia y su certeza. Adorno plantea el concepto aquí en este momento, el concepto de racionalidad instrumental, que implica ubicar a la razón humana al servicio de los objetivos productivos. Acaba muy lento porque esto da origen a algo de terror. La racionalidad instrumental entonces implica ubicar a la razón humana al servicio de los objetivos productivos, importando poco o nada si en el proceso se perdería o se perjudicarían vidas humanas. Así como la moral humana sustituyó a Dios en el Renacimiento, con la llegada del siglo XX la ciencia pasa a reemplazar su sentido moral. El testimonio más contundente de la existencia de la racionalidad instrumental es el Holocausto. El Holocausto era lo que se puso en práctica, era con fines objetivos productivos. Entonces cada capataz no sentía remordimiento, se sentía orgulloso de estar cumpliendo y de estar al servicio de los fines progresistas que imponía el sistema social de aquel entonces. Las vidas que fueron aniquiladas, destrozadas, no eran importantes, eran solo números. Como vemos aquí, no existía condena moral que pudiera afectar a los ejecutores de estos antros de masacre. Y así se producían, así se reproducían, no solo esto del holocausto, sino también las guerras mundiales, eran sostenidas y justificadas por el ciudadano común, pues como no eran más que una demostración global de la fuerza y el impulso del proyecto modernista. Entonces, aquí la locura cambia de signo. Aquí la locura pasa a convertirse en una enfermedad biológica, una enfermedad que era considerada solo como una gripe o un cáncer. Lamentablemente,
y aún con los avances de la ciencia psicológica y las vertientes psicoanalíticas y sistémicas en psicopatología, la visión de la locura como padecimiento biológico subsiste en la actualidad y está sostenida conceptualmente por la racionalidad instrumental en los modos de pensamiento de gran parte de la población mundial. Así que hay que rever y analizar y repensar el concepto de racionalidad instrumental y la influencia negativa que nos produjo. Aquí también vamos a ver la cordura y la locura según dos autores, Orwell y, bueno, Huxley. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Ellos presentan versiones diferentes, pero por ejemplo, Orwell en 1984 escribe una novela y es ahí donde se plantea toda esta propuesta. Propone que se domine al sujeto social, que la dominación del sujeto social se va a dar alrededor de una forma racional opresora, que trabajarían principalmente a través de los medios de comunicación como institución fundamental, desinformando y tergiversando la información de la población. De este modo, el loco, de acuerdo a la forma de verdad impuesta en esa época futurista, sería aquel que ha de ser rezagado por oponerse al sistema. La cordura se da en sujetos adiestrados a un total de obediencia. Eso es lo que propone Orwell. Y Huxley, por su parte, considera que la represión social se va a plantar a través del placer. Su novela se llama Un mundo feliz. El control masivo va a estar basado en el adormecimiento de las personas, a través de la exagerada estimulación informativa y el exceso indiscriminado de toda forma de sustancias afrodisíacas. No está muy lejos de cosas que conocemos, ¿no? El loco aquí es quien intenta reflexionar sobre todo lo que sucede. Su sola preocupación por la idea de estar siendo dominado por un sistema creado en función del placer lo convierte en un excluido, un anormal, o como lo llama en dicha novela, un salvaje. El lugar del loco acá ha sido tecnificado al punto de convertirse de una u otra forma en objeto de estudios de la ciencia. ¿No? La mirada sistémica y psicoanalítica intentarán asimismo proyectar algo de luz sobre las causas y consecuencias de los distintos modos de producción subjetiva y estructuración psíquica. Bien, esto es, digamos, un recorrido que hace Foucault por el concepto de locura. Yo lo que les voy a pedir ahora es que vuelvan a leer el texto una y otra vez, más allá de lo que se ha visto acá, que vean este texto, que es el texto, el punto 3, incluye el 3.1, el 3.2, el 3.3, hasta el 3.3, ahí termina. Y hagan una clasificación de cómo se concebía la locura, cuál era la cosmovisión de la Edad Media, del Renacimiento y de la posmodernidad. Yo les voy a pedir que hagan, para que ustedes lo puedan entender, tómense su tiempo, lean este texto, piénsenlo, hagan este trabajo y les voy a pedir que me lo estén enviando la semana que viene. Me gustaría, de ser posible el lunes, que me estén enviando en Word este trabajo, y las reflexiones que tengan ustedes con respecto a las dudas que puede ir creando esto. La clase que viene vamos a retomar lo que veníamos viendo de sujeto. Voy a subir las clases dadas y vamos a retomar lo que veníamos viendo del sujeto, del deseo, del discurso. Bueno,
Hasta aquí llegamos hoy. Que tengan una buena jornada. Hasta luego.